Jesucristo vuelve. Amén. Jesucristo vuelve. Amén. Jesús muy pronto volverá. Amén. Y cuando vuelva traerá con él bendición y salvación y vida eterna. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Pues prepárese. ¿Verdad? Prepárese. Porque solamente con esa preparación nosotros podemos estar felices cuando Jesús vuelva. Me gustaría entonces que vayan conmigo a Apocalipsis, donde fue la lectura bíblica. Siempre he tratado durante la semana de introducir los temas con las señales que Jesús hizo o mencionó. Una de esas señales tiene que ver con lo que vamos a leer en esta mañana. Jesús en Mateo 24 dijo que vendrán antes de su venida muchos falsos maestros. ¿Sí o no? Que adulterarán la palabra y que pondrán sus ideas o fábulas o cuentos por encima de él y lo que él dijo. Aún dijo que vendrán personas que se harán pasar por Cristo, ¿verdad? Y profetas para engañar a las naciones o a las personas que lo escuchen como si fueran personas que hablan en el nombre de Dios. Ya esa señal es otra de las que se han cumplido. Ya muchas personas se han levantado como Jesús y como profetas. Es más, la Biblia enseña que una de las señales era que Pablo se lo dijo a Timoteo, que muchas personas amontonarán maestros para que le rasguen los oídos y le digan lo que ellos quieran escuchar. ¿Sí o no? Esa era parte de las señales de que Jesús viene, porque Pablo dijo que iba a suceder en los últimos días antes de la venida de Jesús. Les pregunto, ¿está ocurriendo eso hoy? ¿Nos ocurre a nosotros? ¿Le está ocurriendo a usted? Esa es la pregunta interesante. Porque aunque se cumple la señal de que hay muchos falsos maestros y personas que no usan bien la palabra de Dios o la alteran, a pesar de eso nosotros tenemos una verdad segura, ¿sí o no? Firme, que no cambia y que realmente beneficia. Porque la Biblia lo dice, Jesucristo es que verdad. Y dice que el que siga a Jesús y crea en esa verdad, la verdad lo hará como libre. Ahora note bien. Leyendo el libro de Apocalipsis, los textos que vamos a leer ahora, yo no los puedo dejar tranquilo, todavía me tienen loco. Le decía a alguien, tenemos que estudiarlo porque yo necesito aprender más de ellos. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Amén. Nadie puede pretender que sabe lo suficiente o completo, sabe lo necesario si lo pone en práctica. Ahora, yo quiero que note entonces que lo que vamos a leer es la última advertencia de la Biblia. ¿Cómo es? La última advertencia de la Biblia. Yo no sé ustedes, pero a mí me interesa aprenderla. Es el último capítulo, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia y la última advertencia que la Biblia tiene. Por eso yo considero que es muy importante saber lo que dice. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Así que vamos a orar y vamos a estudiarlo un poquito. Hoy digo un poco porque todavía creo que hay mucho que aprender de allí. Así que vamos a leerlo. El texto está en lo que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Oramos y lo leemos. Padre eterno, háblanos. Necesitamos aprender de ti. Que tu Espíritu nos dé poder para también poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escucha bien. Yo advierto, dice Juan, a todo aquel que oye la palabra de la profecía. ¿De qué libro dice? De este libro. Claro, se está refiriendo a ¿cuál libro? Al Apocalipsis y a toda la Biblia. Pero Juan está hablando específicamente del libro de Apocalipsis.
Aunque se puede aplicar a toda la Biblia, Juan está hablando de ese libro. Se note bien. Si alguno, aquí viene la advertencia, la última advertencia. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en qué. Por eso Juan se está refiriendo a cuál libro. Porque no, las plagas no están escritas en cualquier libro de la Biblia. ¿Verdad que no? Solamente hay 2 libros que hablan de plagas. ¿Cuáles son? Éxodo y ¿quién? Y Juan se está refiriendo al libro donde él habla de las plagas. Por eso dice que el que no oye lo que se escribió ahí es lo que está diciendo. No. Dice que el que oye y ¿qué hace? Le añade. Yo le voy a traer ¿qué? Las plagas que están escritas en este libro, que lo vamos a leer algunas, no todas las plagas, pero donde está escrito. Apocalipsis, ¿cuál es? Capítulo 15. Ahora note bien. Versículo 19 dice: y si alguno que quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. No dice su nombre, bueno, la Biblia mía no dice nombre. Su parte del libro de qué? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente que, apuntando que realmente Juan está diciendo a nombre de quién, de Jesucristo. Es Dios el que dice. La última advertencia de su palabra. El que le quita, el que le añade, yo le voy a traer a él las plagas. Y el que le quita, en otras palabras, el que le añade, yo le añado. Y el que le quita, yo le quito. ¿Se dio cuenta? Sí, porque las plagas no son para todo el mundo, ¿o sí? No, son para aquellos que no obedecieron a Dios por no haberse entregado a Jesucristo. ¿Sí o no? Y hay algo que no esperan, que no está programado en su mente. Es Dios que se lo va a dar. Se lo va a añadir. Y usted nota algo interesante. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que aquí está hablando de quitarle a Dios, no simplemente a la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro, cuando comienza, dice Dios que la revelación es de ¿quién? ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. Así que el que le quita y le pone, ¿a quién le está quitando y poniendo? A Dios. Y por quitarle y ponerle a Dios es que tiene problemas. Porque Dios, lo vamos a leer, cuando dio su palabra, no le añadió más. No era necesario. Es más, para que usted vea que no estamos simplemente asumiendo, Apocalipsis capítulo 19 dice lo siguiente. Hablando de la relación que hay de la palabra de Dios con Jesucristo, que algunos de ustedes muchos la conocen. Versículo 13 del 19. Hablando de Jesús, dice, estaba vestido de una ¿qué? Ropa teñida en sangre, y su nombre, ¿qué dice que es su nombre? La palabra, ¿de quién? Le pregunto, ¿es la primera vez que la Biblia le da ese título a Jesús? No, San Juan lo hace, ¿sí o no? En el principio, ¿qué? Era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era ¿quién? Era Dios y estaba con Dios. Así que el que le quita o le pone a lo que Juan escribió, siendo la revelación de Jesucristo, ¿a quién le está quitando? Le pregunto. Piensen en eso. Ahora, aquí viene algo importante. Las consecuencias que trae el quitarle o ponerle son muy serias. ¿Sí o no? No está hablando de que, como hacía un amigo mío que usaba
drogas que le quitaba una página a la Biblia para envolverla allí. No está hablando de eso. No está hablando de que usted se le quitó una página a la Biblia, ahora le falta una página a la Biblia. No está hablando de eso. Está hablando de personas que a pesar de que Dios habló, ellos tienen que añadirle o quitarle algo en base a lo que ellos piensan o quieren hacer. Que parece que para ellos no es suficiente un así dice Jehová, sino que tiene que añadirle o quitarle en base a lo que a ellos les interesa. ¿Hace cosas así la gente hoy? Totalmente. Fuera y dentro de la iglesia. Porque Dios sabe que el ser humano en el pecado quiere poner sus propias reglas, sus propias ideas, y lo que él piensa y cree, eso es lo correcto. Pero Dios sabe que el hombre en pecado, el pecador, 90% o 99, 100% casi de lo que piensa y cree es incorrecto. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Claro. Y aún usted esté en Cristo y lea la Biblia, lo que usted piensa por encima de Dios es totalmente incorrecto. Por eso dice Dios que le añade y le quita, tiene problemas. Ahora, ¿qué tan serio es el problema? Vaya conmigo donde están las plagas. Apocalipsis 15. ¿A quién le caen las plagas? Le pregunto. A la gente que no obedece a Dios. Ahora, yo quiero que usted note que el texto no está hablando de gente que no ha escuchado a Dios. Porque la gente asume, ¿verdad?, que el que va a recibir las plagas es aquel que está en el mundo, que no quiso nada con Dios, ni escuchó su palabra. El texto no está diciendo eso. Apocalipsis 22 está asumiendo que usted leyó el libro. Porque dice que el que oye y le quita o le pone es alguien que pretende ser religioso o que por lo menos lee la Biblia. ¿Sí o no? No está hablando de gente que no lee la Biblia. Está hablando de gente que la lee. Ahora yo quiero que note algo interesante entonces. El capítulo 15 introduce las plagas. ¿Ok? Versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y que 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque está en ellas que consumada que. Wow. Cuando yo puse a ponerme a leer sobre las plagas, ¿qué significan las plagas? En ella está que consumada que. Juan está diciendo que el que le quita y le pone a lo que Dios dice, Dios le va de qué. A Dios le aira, a Dios le molesta y le va a traer consecuencias que la gente le quite o le añada a lo que él dijo. Eso debe de asustarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué tan posibilidad hay de que yo le añade y le quita lo que Dios dijo? Un 100%. Un 100%. Y mayormente la gente que es sabia en su propia opinión, que se cree inteligente y que su opinión vale, mayormente le quita o le añade a la Biblia en base a lo que piensa. Y es tan serio, mi querido amigo, que usted como yo nos hemos encontrado con personas que están de acuerdo o desacuerdo con lo que se enseña aún en la iglesia, si ellos creen o no creen, sin estar pendientes si es lo que Dios dijo o no. Simplemente si no lo escuchó, no le gusta. Y si no creen eso, tampoco le gusta. Pero no verifica si es verdad o mentira. Hay gente así. Y que cualquiera siente, wow, está de acuerdo con lo que Dios dice. No, está de acuerdo con lo que ellos piensan. Porque cuando usted dice algo que ellos no piensan, ya están equivocados. Ya hay problemas. Ya eso es mentira. ¿Sí o no? Dios sabe eso del ser humano. Pero Dios dice que nos va a traer ¿qué? Consecuencia. Porque a Dios le aira. Eso no le gusta a Dios. Ahora note bien. Se va más lejos. Porque el capítulo 16 detalla las 7 plagas. ¿Sí o no? El 13 dice que hay plagas que le caen a alguien en específico. El 12, el sexto ángel, ¿lo tienen?
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes de qué. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? De la boca del falso profeta. ¿Qué dice? ¿Y qué más? Y de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de qué. Y el texto menciona la falsa trinidad que el diablo creó con sistemas falsos religiosos. ¿Sí o no? Y no hay miedo que decirlo. Uno es el papado y otro es el sistema protestante, que no acepta realmente como debe aceptar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora note, ¿por qué a ellos le caen las plagas? Versículo, capítulo 17, 1 y 2. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 plagas, copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? ¿Quién es esa? Sistema papal. ¿Unido con qué? Con protestantismo, que no sigue la Biblia. Y le llama a la Biblia ¿cómo? Babilonia. Note lo que dice entonces: la que está sentada sobre muchas aguas o muchas gentes, con ella han fornicado. ¿Qué dice? Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de qué. Los que estudian la Biblia saben que ese vino, ¿qué significa? Falsas ideas de la Biblia, enseñanzas. O sea, que ese sistema le quita o le añade a la Biblia, y por eso recibe la plaga. El problema está que engaña a mucha gente. Oiga bien entonces ahora, que si el que le quita, el que le añade, recibe las plagas, ¿qué está haciendo? Se está uniendo ¿a qué? A un sistema equivocado que el diablo usa para engañar a la gente, que se llama Babilonia. Y por eso Dios derrama su plaga sobre ellos. Y a tal punto que la Biblia enseña, y el Espíritu Cielo dice, que esa gente va a recibir la marca de la bestia por ponerle a la Biblia. ¿Es serio? Lo que quiero es que vean lo serio que es eso. Si usted usa la consecuencia del que le quita, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es, Dios le va a quitar del libro de qué? De la vida, y no lo va a dejar entrar por la ciudad. Note bien, Apocalipsis capítulo 20. Versículo 13 en adelante. Quiero que vean lo malo que es. 13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ¿dónde? Y fueron juzgados cada uno según quién. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que segunda, perdición eterna. Pero el 15 dice: el que no se abrió ¿qué? Escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Junto con ellos. ¿Por qué? Porque el que también le quita la Biblia se conecta con ellos y recibe la misma consecuencia. Por eso es serio para Dios quitarle o ponerle la Biblia, y por eso la última advertencia de ella es: no le pongas ni le quites. ¿Le gustaría a usted ponerle o quitarle la Biblia? Pastor, esa pregunta es tonta. Ahora la pregunta es si usted lo hace o no lo hace. Hay un texto, Juan está usando un texto, haciendo un paralelismo con Apocalipsis y la entrada triunfal. ¿Se acuerdan que hablamos de eso anoche? Con Éxodo, con Israel. Y Juan está usando un texto que Dios le dio a ellos en Deuteronomio como advertencia de lo que tenían que hacer antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 4, lo leemos. Escuche bien ahora. Deuteronomio 4. El que no lee el Antiguo Testamento no puede entender Apocalipsis, porque todas las referencias que Juan escribió son de allí. Más de 400 referencias o más tiene el libro de Apocalipsis. Hay que leer el Antiguo Testamento para entender lo que dice. Porque Juan habla de la consecuencia y nos lleva el quitar y poner a este capítulo de la Biblia. ¿Cuál capítulo dijimos?
Cuando yo estuve leyendo sobre esto, encontré que el Espíritu de Profecía a través del hermano White nos dice que tenemos que estudiar lo que vivimos en el tiempo del fin, el capítulo 4 al 8 de Deuteronomio. Porque ahí encontramos lo que Dios requiere de nosotros para prepararnos para entrar a la tierra prometida. No tengo tiempo para leerlo todo, pero vamos a leer algo que es interesante. Capítulo 4. Moisés llamó al pueblo a la obediencia como requisito para entrar. Y usó el mismo concepto que Juan usa en Apocalipsis. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y que viváis. Ya desde que usted comienza a leer en relación o asociación con otro texto, se da cuenta que la advertencia es para no quitar ni poner, porque el que quita y pone, ¿qué hace? Muere. Aquí dice que el que no lo guarda, ¿qué? Muere. ¿Será que está diciendo la Biblia que el que no obedece la palabra de Dios está en el renglón del que le quita y le pone? ¿Será eso? Note. Entonces dice el texto, y entréis y poseáis, ¿qué dice? La tierra que Jehová, el Dios nuestro que Padre te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis o disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os que. Y note bien, Moisés está preparando al pueblo para recibir los mandamientos que están en el capítulo 5. Está relatando la historia de cuando Dios en el fuego le habló a Israel que Dios escribió los mandamientos y se lo dijo. Dios lo mandó a ellos. No le quiten ni le pongan. Porque el quitarle y ponerle es desobedecer su palabra. Y si usted desobedece la palabra de Dios, es claro y lógico que usted le está quitando o poniendo, porque algún argumento tiene usted para creer que usted sigue con Dios cuando no lo obedece. ¿Sí o no? Algún argumento tiene que tener alguien que no obedece a Dios y lee la Biblia para decir, yo no voy a hacer todo lo que está allí y creer que está bien. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay gente que viola el sábado, pero que yo tengo que comer. Dios sabe que yo tengo que comer. Si yo no trabajo, ¿cómo Dios me mantiene? ¿Le está quitando o poniendo? Le está poniendo. ¿Por qué le está poniendo? Porque Dios dijo, no trabajes, yo te mantengo. ¿Le está qué? Poniendo. ¿Sí o no? Claro, porque está usando argumentos que Dios no dijo, que quiere usarlo como excusa para no obedecer a Dios. ¿Le está qué? Poniendo. Tan sencillo como eso. Y todo aquel que no obedece a Dios tiene que tener un argumento lógico para en su mente, para sentirse que está buscando de Dios cuando no lo hace. Y ese argumento es quitarle o ponerle. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús dijo de la roca y los cimientos? ¿Se acuerdan que hubo un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? La roca. Y dijo, el que oye la palabra de Dios y la hace, el que pone en práctica la Biblia, mi palabra, es aquel que fundó su casa sobre qué? Sobre un fundamento firme. Vinieron ríos, vinieron vientos, pero dio contra la casa, pero no cayó. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa ¿qué? Y la gente siempre lo leemos, pero ¿cuánta gente se pregunta qué significa la arena? Le pregunto. Si la roca es la palabra de Dios, ¿qué sería la arena? Mis propias ideas y conceptos en el cual yo quiero fundar mi vida espiritual. ¿Por qué la arena no sirve para construir? Porque es como movediza, se hunde, no tiene fuerza. Entonces Dios dice, el que no funda su vida en mi palabra, lo está haciendo sus propias ideas y conceptos que no tiene firmeza ninguna. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, ¿qué hace? ¡Pum! Se fue. Ay, que la gente excusa
es que tú no tenías fundamento. Estás fundando tu vida en las ideas que tú tienes de lo que Dios dice. Y eso es quitarle o ponerle. ¿Y a eso qué le sucederá? Ahora note bien. Si seguimos leyendo el contexto, no puedo leerlo todo, repito, capítulo 5 fue cuando Dios le dio los mandamientos. Y Dios le dio los mandamientos a ellos antes o después que entraron, le pregunto. ¿Por qué antes? Porque Dios le dijo a ellos, hey, eso que yo te estoy dando, esos principios son para que cuando tú entres no te dejes contaminar con la idolatría y las demás cosas, ¿sí o no? Que en el capítulo 6 le dijo, hey, cuando entres, enseñan a quién. A tus hijos, ponen al techo, ponen la puerta, enseñan lo que es acostarte, levantarte para que no te contaminen. Y fue antes de qué? De entrar. Y Moisés se lo dijo, hey, si le quitan o le ponen tendrán problemas. Y lo dijo aquí de otra más forma. Cuando terminó Dios de relatar los mandamientos, capítulo 31, mira lo que dice. Le hago el contexto. Cuando Dios terminó de gritar los mandamientos, la Biblia dice que Israel solamente vio fuego que salía. Y ellos entienden que Dios le habló desde el fuego. Se asustaron. Dice Moisés, habla tú con él, que nosotros a ti te oímos. Porque se asustaron cuando vieron a Dios, que el fuego hablaba desde los árboles. Léalo. Dice la Biblia que ellos vieron la gloria de Dios, pero se asustaron. Moisés, habla tú con él y nosotros a ti te oímos. Dios lo escuchó cuando ellos hicieron eso. Entonces Moisés, escuche bien, versículo 28 para que tengamos el contexto. Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablabas y me dijo, he oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho. Bien está todo lo que han dicho. Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y que y guardaran todos los días todo que es mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo. Yo te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que te enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Os ha mandado. ¿Y qué dice? No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Sería casi igual que quitarle y ponerle. Totalmente. Ahora, a mí me encanta el hecho de que las posiciones izquierda y qué y derecha. Hay gente que quiere ser de derecha porque eso es conservador. A mí no me interesa ser conservador. Dios no quiere que nadie esté a la derecha ni tampoco a la izquierda. Dios quiere que estemos ¿dónde? Si no estamos a la izquierda ni a la derecha, ¿dónde tenemos que estar? Centro. Jesús enseñó que no podíamos seguir la palabra de Dios ni a izquierda ni a derecha, ni un extremo ni el otro. ¿Dónde tenemos que estar? En el centro. Yo no quiero ser conservador, yo quiero estar en el centro. Yo quiero hacer un balance, yo no quiero ser extremista, ni tampoco muy liberal o liberal. Hay gente que dice, pastor, yo no sé qué usted es, si conservador o liberal, digo, qué bueno, porque yo no quiero ser ningún lado. Yo quiero estar en el centro, sin ningún extremo. Porque el extremo es el que le pone o el que le quita, izquierda o derecha. Y eso trae consecuencias de perdición. Jesús no estaba a ningún lado. Le pregunto, cuando Jesús vino, ¿había gente que le quitaba y le ponía la Biblia? Sí. ¿Había gente que estaba izquierda y derecha? ¿Los fariseos le quitaban o le ponían? No, le ponían. A tal punto que le pusieron ¿cuántas reglas? Solamente al sábado extra le pusieron. Muchísimas. Que Dios no decía. Y le ponían carga a la gente encima que Dios no había puesto. Y ellos le imponían cosas que Dios no había dicho. ¿Hay gente así hoy en día? Totalmente. Porque está basado en lo que piensan, no en lo que Dios dice.
Había gente que le quitaba la Biblia en el tiempo de Jesús, sí. Los saduceos eran uno de ellos, liberales como cosa loca, que decían a Jesús, eso no es que importa, que vivir, que vida, que si ser fiel, que el cuerpo se puede hacer lo que quiera con ellos. Más, ni siquiera creemos en la resurrección, porque el cuerpo no importa, no hay que vivir con el cuerpo otra vez, lo importante es lo espiritual, y se iban al otro extremo. ¿Hay gente así hoy en día? Sí. El problema está que aún así, nosotros creemos que somos fieles a Dios y vamos para el cielo. Por eso Dios dijo, hey, no le quites ni le pongas. Porque quitarle y ponerle es desobedecer a Dios como quiera. Porque si no se sigue un así dice Jehová, ¿a quién estamos siguiendo? Por eso yo quiero que note algo. San Juan 8. Le voy a dar una ilustración de eso. San Juan 8. Está claro, entonces, que el que le quita y le pone es aquel que no obedece a Dios exactamente como está escrito en su palabra. Que tienes que amar a tus enemigos, sí, pero que él me trató muy mal, no importa, tú tienes que amarlo. Que me ofendieron, no importa, tú tienes que amarlo. Si tú no lo haces, le estás quitando o poniendo la Biblia, creando tus propios argumentos que te van a traer problemas con tu salvación. ¿Sí o no? Entonces note bien. San Juan, ¿qué dijimos? 8. Les pregunto, ¿le gustaría ser salvo? Pastor, esa pregunta es tonta, pero no es tan fácil decirlo. Hay que seguir a Dios sin quitarle ni ponerle lo que Él dice y no crear nuestros propios argumentos o defensas que se convertirán en excusas cuando Dios venga. ¿Le podrá alguien dar a Dios excusas? No podrá. Por eso, Jesús dijo algo en el contexto del texto que mucha gente conoce de Juan 8. ¿Cuál es el texto que más se conoce de Juan 8? 31, 32. ¿Verdad? Yo quiero que lo noten. Versículo 31 en adelante. La verdad os hará que. Yo quiero que note algo aquí, en el contexto de quitarle y ponerle la Biblia. Dijo entonces Jesús a los que habían, ¿qué dice? Habían creído en Él. ¿A quiénes se lo dijo? Ponga atención, ¿a quiénes se lo dijo? Que habían, ¿qué dice? Que cuando usted lo lea, a veces, vaya, esa gente creía en Jesús de verdad. Escuche bien. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué dice? Le respondieron judíos que habían creído en Jesús: de cierto te decimos, ¿verdad?, que somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo ¿de quién? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que él decía: ¿el hijo qué? ¿Seréis verdaderamente cómo? Sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo, intentáis, ¿qué dice? Porque mi palabra no haya que. Note bien. El dicho aquí, ¿cuál es? Que ellos no encuentran cabida en ellos la palabra de Jesús, y por eso, ¿qué hacen? No le siguen ni le obedecen. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a ellos: si permanecieren en mi palabra? ¿Será que Jesús consideraba que era diferente la palabra que enseñaban los judíos en la Grecia y la que él decía? Le pregunto. Sí, totalmente. Porque ellos tenían maestros que le enseñaban, ¿sí o no? Eran judíos. Aquí Caifás era uno de ellos, y se iban a la sinagoga a estudiar la Biblia todos los días, y en la pared a dar cabezazo, a orar. Eran gente religiosa que aparentaban cristianas, pero no estaban conectados con Cristo por no seguir su palabra. Oh, mi querido amigo, aquí está el negocio. Hay gente que en la iglesia no es libre de pecado porque le quita y le pone la Biblia para buscar excusa de su desobediencia. La Biblia tiene poder para transformar la vida, ¿sí o no? Amén. Pero es la Biblia o el libro o es Dios a través de su palabra. Si permanecieres en mí, no en la de ellos, ni lo que tú piensas, ni lo que ustedes creen, en mi palabra, entonces serán libres. Y es claro, conté todo el capítulo, que ellos tenían la idea
de que era que religión era diferente a la de Cristo. ¿Cómo Caifás, siendo el sumo sacerdote, rechazó a Jesús? Porque Caifás le añadió sus propios conceptos a lo que él leía. ¿Sí o no? Como Judas, que seguía a Cristo y escuchaba su palabra, siguió siendo quien fue, lo entregó. 3 años y medio con Jesús, pero nunca siguió a Jesús y su palabra. Él tenía sus propias ideas. ¿Sí o no? Por eso, terminamos entonces aquí. Pedro dijo algo interesante. Segunda de Pedro. ¿Qué debemos hacer entonces? Terminamos contestando esa pregunta. Vamos a leer a Pedro y Hebreos. ¿Qué debemos hacer entonces? Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Primero. Versículo 16. Ustedes conocen el texto. Dice: no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Segunda de Pedro 1, 16. Perdón, yo dije 2, disculpa. 1, 16. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas que, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue que dice, la manifestación gloriosa y voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo que dice. Y nosotros oímos, literalmente, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte ¿qué? ¿De qué está hablando? Acá dice, ¿qué está hablando? Monte de la transfiguración, ¿sí o no? Les pregunto, ¿oyeron ellos literalmente la voz de Dios? ¿Fue seguro que lo oyeron? Totalmente. Pedro entonces dice lo siguiente: tenemos también. Ese también, ¿qué significa? Le pregunto. Él está comparando una cosa con otra, ¿sí o no? Y que así como oyeron la voz de Dios literalmente, también así como esa tenemos, ¿qué dice? La palabra profética más segura. ¿Dice así? Más segura. A la cual, ¿qué dice? Es importante estar atento como una ¿qué? ¿Qué significa eso, mi querido amigo? Cuando usted va caminando en un lugar oscuro, ¿para qué sirve la antorcha? Si usted quiere, apáguela y siga su propia idea de cómo va a meterse en el camino para que usted vea cómo tropieza. Hay gente que está haciendo eso con la Biblia. La está apagando y siguiendo sus propias ideas. Y usted ve que hasta cuando viene a la iglesia, lo que viene a perder el tiempo, ¿sí o no? En el teléfono. Yo estoy en la iglesia. Se pone a hablar con los amigos, para arriba y para abajo, y está creyendo que está en culto a la iglesia. Yo no sé para qué vino. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene su propia idea de lo que es religión y ya, eso está bien, así yo seré salvo. Idea diabólica. Porque la única cosa que nos alumbra por donde debemos seguir es la palabra de Dios, no es lo que yo pienso. Usted puede pensar lo que usted quiera, con eso nadie irá al cielo. ¿Cuánta gente irá al cielo haciendo lo que ellos piensan que deben de hacer? Nadie. Lo lamentable es que hay gente que no lo entiende, porque son sabios en su propia opinión. Pero entonces, note lo que dice Pedro. Terminando el texto, hay que estar atento a ella como que
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día que, y el lucero de qué. Pero ante todo entender que ninguna profecía es de qué. Es que, ¿qué está diciendo Pedro? Nadie puede usar su propia sabiduría para decir lo que la Biblia dice. Ella se interpreta ella sola. Dios no necesita ayuda. Por eso dice el texto, ni le ponga ni le quite, que Dios no necesita eso de ti. Dios no necesita que tú le pongas y le quites, porque Dios no necesita ayuda. No es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Por eso dice que Dios dio la Biblia para que Jesús nazca en nuestros corazones. Que Apocalipsis 22 dice que Jesús es la estrella o el lucero que resplandece. ¿Dónde tiene que resplandecer? Dice, en el lugar oscuro. ¿Dónde es ese lugar? Mi vida. No en la vida de otro, mi vida. Por eso, Dios tiene que ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Yo tengo que entender que lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso no es suficiente para ser salvo. Y que hay gente que le está poniendo palabras a Dios en su boca, interpretando de ellos su manera, lo que la Biblia dice. Y a veces prefieren ganar una discusión que ganar un alma, porque su opinión es más importante que lo que Dios dice y lo que la gente cree. Así nadie irá para el cielo. Solamente irá aquel que usa la Biblia para dejar que Dios los guíe y se deja dirigir por ella, por un así dice Jehová, sin pensar en lo que yo pienso. Dios, háblame. Dios, háblame. Quita de mi mente los prejuicios y háblame. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que diga el pastor? Señor, háblame. Que tu palabra es la que a mí me va a salvar. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Escuche bien ahora. No es la palabra mía como pastor, ni la suya, aun cuando usted estudia la Biblia, que tiene poder. Es la palabra de Dios que tiene poder. Ningún hombre tiene que añadirle poder a la Biblia. Ella tiene su poder sola. Por eso hay gente que aunque nadie le enseñe, se puede sentar en su casa con oración y corazón abierto con sinceridad y Dios le va a hablar. No es la opinión de nadie, es el poder de Dios en su palabra lo que salva. Leemos el texto y con eso oramos. Cantamos el himno final. O el himno tema. Apocalipsis, Hebreos. Ahora lo leemos. Hebreos. Cuatro. Versículo 11. ¿Lo tienen? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de qué dice. La palabra de Dios es que la palabra de quién? De ningún hombre es viva. La palabra del hombre es muerta. La única viva es la de Dios. Eficaz. Ningún hombre es eficaz con su palabra. Solamente lo es Dios. Ahora Dios usa maestros, pero es hablar de lo que Dios dice, no de lo que nosotros pensamos. ¿Qué dice el texto? Y más cortante que dos espadas que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de qué y las intenciones del corazón. ¿Qué hace con Dios con los pensamientos y la intención del corazón? La cambia a través de su palabra, porque eso no sirve para dar salvación. ¿Te gustaría a ti que Dios te salve? Tú tienes que creer en Dios y leer su palabra. Hay mucha gente que no tiene otra alternativa que seguir la idea de otro porque no lee la Biblia. No tiene alternativa porque no le dedica a Dios el tiempo para leerla y obedecerla. Por eso la Biblia dice que ni siquiera la Biblia se debe discutir. Yo discutía mucho de la Biblia antes. Y Dios me enseñó algo interesante. Todo el que pelea discutiendo la Biblia está discutiendo sus propias ideas, no lo que Dios dice.
Porque lo que Dios dice no se discute, no hay que defenderlo. Eso es cierto y verdadero, aunque la gente no lo crea. Por Santiago dice que la Biblia no se debe discutir, porque al incrédulo lo hace más incrédulo todavía. ¿Sí o no? La Biblia se lee, se practica y se enseña, pero con ella no se pelea. La Biblia no es para darle cabezazo a la gente y darle con ella en la cabeza. Tú te vas a perder. La Biblia es para salvar a la gente. Porque ella fue hecha con el poder de Dios para transformar la vida del más grande pecador, aunque no piense lo que usted piensa, ni crea lo que usted cree. Con razón Dios la última advertencia la dio: no le quite ni le ponga, porque eso es desobedecer a Dios. Y el que desobedece a Dios le está quitando o poniendo, porque tiene sus propios argumentos. Con nuestros argumentos no vamos para el cielo, aunque sean de la misma Biblia. Porque quitándole, le quitamos ¿a quién? A Jesucristo. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de quién. No es en el nombre del pastor, ni del anciano, ni de nadie que crea que sabe de la Biblia. ¿Es en el nombre de quién? De Jesucristo. La Biblia se hizo para conocer a Dios personalmente. Hay gente que va a conocer a Dios personalmente sin conocer mucho de la Biblia. Hay gente que conoce mucho de la Biblia y no se va a salvar porque con ella no conoció a Dios. Pareciera una paradoja, pero no lo es. Es cierto. ¿Sí o no? Si no, pregúntenle a Judas. Y espero que usted no lo vea. ¿Sí o no? Enseñaron lo mismo que le enseñaron a los demás. Escuchó lo mismo que escucharon los demás. Sabía casi la misma. Es más, la hermana dice que era el más inteligente y el más sabio de todos. Sin embargo, no conoció a Jesús. Y con él al lado allí. Porque buscaba a Cristo con un enfoque diferente de lo que tenía. La Biblia no es para otra cosa que conocer a Dios personalmente. Si usted conoció a Dios personalmente, lo que le haga falta, Dios se lo va a añadir. Cuando Jesucristo lo lleve al cielo y comience a enseñarle lo que realmente es verdad, dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace falta? Le pregunto entonces. Usar la Biblia para conocer a Dios personalmente. Cuando hagamos eso, ya nuestros pensamientos se irán, nuestras excusas e ideas se irán, y solamente seguiremos con así dice que. Porque miren, hasta entenderla no depende de nosotros. Por eso es que hay gente que nunca ha ido a una escuela y ha aprendido a leer con la Biblia y conoce a Dios a través de esa Biblia que le enseñó Dios hasta a leer. Porque no depende de inteligencia, ni de título, ni que yo soy pastor o que de teología. No importa, eso no importa. Lo que importa es que yo conozca a Jesús a través de lo que yo leo y practique. ¿Cuánto tú sabes de la Biblia? No importa. Cuánto tú sabes de Jesucristo, cuánto tú conoces a Jesucristo, es lo que realmente importa. Por eso que quitarle la Biblia es quitarle a Dios al que te puede salvar. ¿Entiendes? Yo espero que lo entendamos todos, porque ya está el meollo del asunto. Hacer iglesia no es jugar a la iglesia y seguir Biblia como yo creo, es seguir a Dios. Dios nos dio la Biblia para seguirlo a Él. Siga a Jesucristo. Amigo que nos acompaña, visita. Qué bueno que usted está aquí. Gloria a Dios porque lo trajo. ¿Cuánto estamos contentos por eso? Pero Dios lo trajo para que usted le dé valor a su palabra. Y para que usted la lea, la aprenda, la siga. Y obedeciéndola usted va a conocer a Dios, que es un Dios poderoso. Que nada es imposible para Él. Y mucho menos cambiarle su vida. Hay gente que está muriendo espiritualmente porque no quiere seguir la Biblia. Pídale a Dios que le quite sus ideas, que le quite su forma de pensar si está mal. Y ahí está lo duro, pensar que está mal cuando yo creo que soy sabio. Que Dios nos ayude. Mis queridos amigos, el reino es de Dios, no es de ningún hombre. El poder es de Dios, no es de ningún hombre. La gloria es de Dios, no es de ningún hombre. La iglesia es de Dios, no es de ningún hombre. Y solamente Dios puede dar salvación. Pidámosle a Dios que el enemigo no nos siga engañando a poner nuestras propias ideas y conceptos por encima de lo que Dios dice. Porque en ese engaño es que estamos muchos, quitándole y poniendo la Biblia, porque creemos que lo que yo pienso Dios lo considera.
Dios entiende, sí, Dios entiende que tú no estás siguiendo su palabra y que así no te puede salvar. Dios entiende que tú tienes que entregarte a Dios y cambiar esa idea y seguir a Dios con fe independientemente de lo que ocurra. ¿Qué importa que yo pase hambre con tal de obedecer la palabra? ¿Qué importa que me persigan, me acusen, me juzguen, me tiren por un lado, para izquierda, para derecha? ¿Qué importa? Lo importante es que yo siga a Dios y su palabra. La única forma en que yo voy a ser salvo.